Debo reconocer que cuando se trata de arte, de pinturas, esculturas, etcétera, no soy un conocedor. De hecho, creo que la mayoría del arte me cuesta trabajo entenderlo. Hay cosas que no entiendo por qué se le asigna el título de arte, ¿no? Pero hace un tiempo fui con mi esposa a un museo en la Ciudad de México en el cual había una exposición de un pintor llamado José María Velasco. Este pintor principalmente, o su técnica tiene que ver con paisajes. Entonces, mientras veía uno de sus cuadros, por primera vez en mi vida sentí que entendía el arte, ¿no? Era un paisaje asombroso del Valle de México. Tenía sombras, tenía nubes, tenía personas, el horizonte se veía a lo lejos, mostraba como una ventana al tiempo, una ventana al pasado. De manera que por medio de ese pequeño cuadro decía muchas cosas, entendí muchas cosas. Los detalles eran muy descriptivos y las formas hablaban mucho. Y entonces me sentí bien porque entendí algo, ¿no? Porque por fin pude comprender algo por medio de ese paisaje, por medio de esa imagen. Pude entender por fin lo que un autor intenta transmitir cuando presenta su arte. Dios, de una manera poética, de una manera artística, pero sobre todo al más puro estilo de Dios en cuanto a su perfección y a su grandeza, Él nos deja el Salmo 1 como un paisaje. Un paisaje que nos dice muchas cosas, que tiene detalles, que tiene formas, que tiene sombras, en el cual Dios dejó plasmada su esencia y que nos muestra en un vistazo rápido la vida del hombre desde su inicio hasta su fin y el objetivo del por qué Dios nos ha dado vida. Nos muestra su grandeza, nos muestra su amor, su misericordia, muestra su poder, cada detalle, cada palabra que Dios dejó plasmada en el Salmo 1 es un paisaje completo del horizonte de todo lo grande que es Dios. Incluso se cree que tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 realmente son una introducción a todo el Salterio. Cuando nosotros leemos el Salmo 1 no estamos leyendo cualquier salmo, estamos leyendo el salmo que de alguna forma como una ventana nos muestra en un paisaje todo acerca de Dios y todo acerca del hombre. Como si 148 salmos se resumieran en ese Salmo número 1 y en el Salmo número 2. El Salmo número 1 es un paisaje tan perfecto que es capaz de conmover el corazón más duro y capaz de enseñarle algo al corazón más torpe. Porque el Salmo 1 es una verdadera obra de arte de nuestro Dios, que lo hizo para mostrarse a nosotros y que en un vistazo rápido pudiéramos saber quién es Él y cómo es Él, pero sobre todo cuánto Él nos ha amado. Este pasaje, y en específico o en general todo el Salmo, nos habla acerca del gran poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, que Dios dibuja en cada trazo y en cada palabra. Al evaluar el Salmo número 1, podemos identificar dos partes. Podemos identificar el marco, la periferia, y podemos identificar también el objetivo central del Salmo. Y ahí es donde lo vemos como un paisaje. Tiene un marco y tiene una parte central, que de alguna forma ese marco encierra y resalta el objetivo central. Pero que en medio de tantos detalles, Dios quiere llevarnos a esa parte central, que debe de quedar guardada en nuestro corazón y que es una promesa para nosotros. En el marco, nosotros vemos representado los dos extremos del horizonte acerca de lo que Dios nos está mostrando respecto al hombre. Por un lado, tenemos la primera palabra que es bienaventurado. En el otro extremo, encontramos la palabra perecerá. Y ese es el marco de lo que Dios quiere enseñarnos. Bienaventurado, perecer. En el punto central, ahí es donde aparece la promesa.
Entre la bienaventuranza y la advertencia de perecer hay una promesa en medio en la cual Dios dice, y lo dice para ti, si tú eres su hijo y has sido redimido en su sangre, esa promesa es tuya. Y lo que Dios dice es que todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas prosperará. Sin embargo, quisiera resaltar que la palabra prosperar le da un falso sentido a la imagen que Dios nos está mostrando en el Salmo 1. Cuando vemos una imagen, una obra de arte, lo primero que pensamos, y creo que de forma equivocada, es tratar de interpretarlo desde nuestra perspectiva. Creo que lo correcto sería pensar qué el autor quiere transmitirme con eso. Y cuando nosotros vemos la palabra prosperar, primero la evaluamos desde nuestra perspectiva. Sin embargo, omitimos lo que Dios quiere transmitirnos con la palabra prosperar. Esa interpretación le da un falso sentido materialista a la vida cristiana y a la vida del hombre en general, porque recuerda que Dios nos está mostrando todo el horizonte. Y en la parte central, la parte más importante en la vida del hombre, que está en medio de ese horizonte entre la bienaventuranza y el perecer, Dios dice, todo lo que hagas prosperará. Pero atribuirle a esa promesa un sentido materialista es perder de vista lo que Dios quiere transmitirnos en ese salmo. La palabra que se traduce por prosperar es la palabra salá. Es una palabra muy importante, salá. Esa palabra salá no tiene absolutamente nada que ver, de hecho, con algo material. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con una posesión ni con un objeto. La palabra salá tiene que ver más bien con un objetivo. La palabra salá tiene que ver con lograr de una forma exitosa llegar a la meta. Eso significa salá. Dios está diciendo entonces que tú llegarás exitosamente a la meta. Salá también significa alcanzar la victoria ante un oponente difícil. Un oponente difícil. Salá también significa que todo saldrá según el plan. Y ahí Dios nos está hablando mucho acerca de Él, más que acerca de nosotros. Porque algo que es cierto a lo largo de los salmos y a lo largo de toda la Biblia es que el éxito del ser humano tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué tanto nosotros podemos ser exitosos se define en qué tanto al final de nuestra vida podemos cumplir la voluntad de Dios? Ahí es donde se define verdaderamente el éxito. Dios nos está prometiendo que todo lo que nosotros hagamos saldrá según el plan. Desde luego Dios no está incluyendo tu plan ni el mío, está incluyendo su plan. Está incluyendo su meta para nosotros, está incluyendo que todo saldrá bien según lo que Él ha establecido para ti y para mí. Él no está diciendo que todos los planes que nosotros hagamos saldrán bien, Él está diciendo que toda nuestra vida será según su plan. Y es una promesa. Todo lo que hagas será conforme mi plan, dice Dios. Todo lo que hagas te llevará a la meta de una forma exitosa. Pero como la promesa está en medio de los dos horizontes, de alguna forma es definida por el horizonte en el cual nos encontremos, ya sea en el norte o en el sur. Porque esta promesa está hecha para los que están en justicia, del lado de la bienaventuranza. Esta promesa no está del lado de perecer, está del otro lado. Y es lo que Dios intenta mostrarnos. La primera pregunta que pudiéramos hacerle al texto o al autor de este paisaje magistral en el Salmo 1 es: ¿qué tengo que hacer para obtener esa promesa? ¿Qué tengo que hacer para que todo me salga bien? ¿Qué tengo que hacer para ser exitoso? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la victoria? ¿Qué tengo que hacer para que todo salga conforme el plan? Y todo eso de Dios, desde luego. Y por el mismo desarrollo del Salmo, yo pudiera considerar que no tiene que ver con una acción, sino con un lugar.
Es decir, Dios nos va llevando a que no se trata de hacer algo, sino de estar en el lugar correcto. No es tanto una acción, sino un lugar. Bienaventurado el varón que no anduvo lugar. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo lugar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores lugar se ha sentado. No tiene que ver con una acción, tiene que ver con un lugar. Tiene que ver con andar, estar y sentarse. Tiene que ver con no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores y no permanecer en una silla de escarnecedores. Aquí la palabra escarnecer tiene que ver con alguien que se burla de la justicia o que se burla de Dios. Y ahí nosotros vemos una condición progresiva. Es un ciclo totalmente progresivo. El que se encuentra con, después pasará a estar en, para terminar permaneciendo allí. Es lo que nos dice Dios en esto. La persona que comienza a andar en consejo de malos terminará estando en el camino de los pecadores para finalmente permanecer como alguien que se burla de Dios. Comienza escuchando, después sigue haciendo y finalmente termina aborreciendo todo lo que tiene que ver con Dios. Es un progreso, desde luego que decae, es un progreso hacia abajo, no hacia arriba. Hay muchas advertencias en la Biblia acerca de los caminos del malo, de los caminos del impío. Por ejemplo, escucha estos dos pasajes. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Proverbios capítulo 4, verso 14 y 15. ¿Notas allí la insistencia de Dios a apartarte de eso, de ese camino? No entres, no vayas, déjala, no pases, apártate del camino de los malos. Es clara la advertencia de Dios. ¿Por qué es clara su advertencia? Porque al final del Salmo, en el verso 6, Dios termina diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, sabe su destino, mas la senda de los malos perecerá. Dios hace advertencias acerca del camino del malo porque Él sabe en dónde desemboca ese camino. Él sabe dónde va a acabar. Lo triste en la vida del ser humano es que cuando una persona entra en el camino de los malos, en lo que menos piensa es dónde va a acabar eso. Porque el camino de los malos tiene un inicio agradable, sensual, a la carne, pero tiene un fin de muerte. Y para la mala fortuna del ser humano, él tiene una gran respuesta al deleite placentero del pecado, que de alguna forma nubla su entendimiento y le hace omitir cualquier tipo de advertencia acerca de dónde se dirige ese camino. Y peor aún, Dios está dando por un hecho que todo aquel que entra en el camino de los malos muy difícilmente se apartará de él. No solamente le va a ser difícil, sino que va a terminar no queriendo apartarse de él y burlándose de todos aquellos que no han entrado en ese camino también. Es una escala denigrante hacia el pecado que Dios nos está advirtiendo. No entres, no vayas, déjala, no pases, apártate del camino de los impíos. Aquel que comienza prestando su oído al susurro de la maldad, ya sea por curiosidad, ya sea por duda, ya sea por angustia, por temor o por traición, terminará, y es cuestión de tiempo, para que en su vida experimente el resultado de la corrupción de un camino confuso y tenebroso. Porque ahí acaba.
Lo que en un inicio puede comenzar como un simple juego o experiencia, acabará en un gran dolor. Aquellos que se dejan llevar por la maldad serán atrapados y perecerán. Nota esas dos palabras, atrapados y perecer. Serán atrapados y perecerán en un camino cenagoso de fracaso y confusión. Pero el justo prosperará, no así el impío. Sin embargo, este pasaje del Salmo 1, que Dios ha pintado, tiene también un camino, nos está mostrando un camino que nos lleva a esa promesa de victoria y a una tierra donde brilla el sol de justicia. No es una mala noticia para el ser humano, es una buena noticia. El que en ese paisaje haya una mitad que son tinieblas, Dios nos muestra que hay una mitad donde sí sale el sol. Y que en medio hay una promesa que nos impulsa, que nos anima a que nosotros tomemos la vereda correcta, que tomemos el camino correcto. Y si hemos tomado el camino correcto, a que estemos siempre, todos los días, cada momento, firmes y convencidos que fue una buena elección. Porque en el camino del malo habrá muchos malos escarnecedores que se burlan, se mofan de Dios y de todos aquellos que siguen a Dios, que menosprecian el camino que hemos elegido, que se burlan del camino que hemos elegido. Pero Dios dice que su final será de muerte. Es como ríe ahora, llora después. Versículo número 2. Sino que en la ley de Jehová, contrario a aquel hombre que pudo haber elegido ese camino del impío, dice que aquel que es bienaventurado es porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ten en mente que Dios nos está mostrando algo poético. Él no está diciendo literalmente que yo tengo que estar día y noche en su palabra. De la misma forma que no está diciendo que la palabra sea algo delicioso a nuestro gusto natural. Es algo mucho más profundo que eso. Es algo que va mucho más allá de nuestros sentidos o de lo que nosotros podemos ver. Es algo que va mucho más allá, que trasciende lo natural, que trasciende lo terrenal. Cuando yo leía esa primera parte del pasaje, en la ley de Jehová está su delicia, Dios no encerró esa frase en medio de un signo de pregunta. Dios no está sujetándolo, esperando una respuesta nuestra que afirme o niegue esa verdad, sino que Dios está estableciendo una verdad innegable. Aquel que es bienaventurado, aquel que es justo, él, en la ley de Jehová, es un hecho, está su delicia. Sin embargo, ya en la práctica de mi propia vida, y creo que de la vida de todos nosotros, nos damos cuenta que la palabra de Dios no es del todo dulce a nuestra carne, como dice el Salmo. Dios afirma que en la ley hay delicia. Pero ¿por qué cuando la comemos y la asimilamos se vuelve amarga a nuestra naturaleza? El asunto es que cuando Dios está diciendo esto, no está tomando en cuenta nuestra naturaleza caída, está tomando en cuenta nuestra vida que hemos recibido por Cristo. Dios está omitiendo lo que nuestra carne opine y está considerando lo que el Espíritu provoca en nosotros. Y el sentido central de cómo obtener delicia en la ley de Jehová está en Jesucristo. Jesucristo es la parte central y más importante del Salmo 1 y de los otros 149 salmos.
y de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Dios dice y afirma que en la ley hay delicia porque Cristo está en la ley. Así que sería un error considerar que la ley no tiene nada de Cristo. La ley es Cristo. E incluso en el Nuevo Testamento, Pablo, hablando a los romanos, él dice que el fin, el objetivo, el fin de la ley es Cristo. Ve la importancia de lo que Pablo está declarando. El objetivo de la ley es Cristo. El objetivo de la ley no era condenar al ser humano, el objetivo de la ley era mostrar a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el problema de no encontrar delicia en la ley no tiene que ver con la ley, tiene que ver con nuestra falta de fe. Romanos 10:4 es este pasaje. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, cuando Dios en el Salmo 1, verso 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia, es porque Cristo está allí en la ley. Esa es la meta de la ley. El camino de los impíos, donde no está la ley, donde no está Cristo, ofrece una delicia engañosa. Porque la realidad es que donde está Cristo hay delicia. Y si Cristo está en la ley debe de provocar delicia. Sin embargo, cuando vemos el camino de los impíos, vemos también una delicia, pero es una delicia engañosa porque la verdadera está en el camino del justo. El camino del impío ofrece, y es cierto, una delicia, pero es una delicia engañosa. Es como un dulce veneno que mata a todo aquel que lo bebe. Pero el camino de la ley de Dios ofrece una delicia eterna. Y esa delicia eterna es debida o provocada a ese pan que descendió del cielo y que le da vida a todo el que lo come. Esa es la gran diferencia. Versículo número 3. Dios sigue diciendo y sigue haciendo afirmaciones. Y luego Dios dice, será. No es una pregunta, no es una reflexión, es una afirmación. Será. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El centro de la promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usa tu imaginación, piensa en el Salmo y trata de poner esa imagen en tu mente. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el centro del paisaje de la obra de Dios. Ese es el punto clave y más importante de lo que Dios nos está diciendo en el Salmo. Los resultados de la palabra de Dios en la vida de su pueblo. Todo lo que hagas prosperará. Sin embargo, la imagen de ese árbol fuerte, lleno de fruto, de frondoso follaje color verde, de un tronco amplio y resistente, puede distraer nuestra atención del punto focal y más importante de esa imagen. No es el árbol, no es el fruto, no son las hojas, no es el tronco, es el agua. Ese es el punto importante de la imagen, el agua corriente.
el agua que corre, el agua cristalina. Ese es el punto importante. Porque lo que hace al árbol tener todas esas características es el agua. Si le quitamos el agua a ese árbol es cuestión de tiempo para que muera. Si ese árbol está cerca del agua, no importa que ahora no tenga hojas, las tendrá. Si ese árbol está cerca del agua, no importa que ahora tenga un tronco débil. No importa que ahora tenga más bien una vara que un tronco. Al tiempo se hará firme. No importa que ese árbol, más que árbol, parezca una vara vertical, sin frutos, sin hojas. Si está plantado junto a corrientes de agua, es cuestión de tiempo para que crezca, para que engruese, para que se afirme, para que dé fruto, para que dé follaje y para que sirva de sombra para otros. Es cuestión de tiempo. El punto clave de todo está en el agua. Si quitamos el agua, ese árbol no es lo que la imagen nos dice que ese árbol puede llegar a ser. Las corrientes de agua muestran de forma perfecta a Jesucristo. La corriente de agua no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad. La corriente de agua es Cristo. Sin Cristo, todo está perdido. Pero con Cristo es cuestión de tiempo para que tu vida sea lo más similar a ese árbol. El agua para Israel, para el pueblo de Dios, al cual el Señor les da este salmo, despertaba muchas imágenes en ellos, imágenes de su vida pasada e incluso imágenes de su vida presente que marcaron y que seguían marcando la identidad de Israel como pueblo de Dios. Cuando ellos pensaban en el agua, ellos no pensaban en lo mismo que nosotros pensamos cuando escuchamos agua. Cuando nosotros pensamos en agua, pensamos en algo fácil, algo simple, incluso algo barato. Algo que no genera ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de problema, algo incluso que puede ser menospreciable y que su valor lo reconocemos una vez que esa agua falta. Pero cuando esa agua está, no la valoramos. Ese es nuestro contexto. Pero cuando el pueblo de Dios escuchó esto, para ellos el agua era literalmente vida. El pueblo de Israel sin agua, cualquier pueblo sin agua muere. Si evaluamos la historia del ser humano y las civilizaciones y los pueblos, vemos que los pueblos más prósperos son aquellos que están más cerca del agua. Y que cuando un pueblo pierde su agua, abandona su tierra y tiene que ir a otro lugar en busca de agua. Incluso nosotros como mexicanos podemos ver al pueblo azteca porque se estableció donde se estableció, porque estaba rodeado de agua. Y al agua le debió gran parte de su crecimiento, de su fruto, de su grandeza y de su poderío. Porque un pueblo sin agua muere. Esa es la realidad humana. Pero la realidad espiritual es que un creyente sin agua está muerto. Sería una muy mala noticia para nosotros si esa agua a la cual nosotros acudimos, llamado Jesucristo, fuera un agua que se agota. Esa sería una muy mala noticia. Porque cuando viniéramos a Jesucristo por agua y esa agua se agotara, tendríamos que abandonarlo para ir en busca de otra agua. Pero gracias a Dios por esa imagen de Jesús sentado junto al pozo con una mujer samaritana, haciendo una promesa que si esa mujer tomaba de esta agua, no tendría sed jamás. Un solo trago de esta agua y no tendrá sed jamás. De allí que vemos la imagen de este árbol fuerte, frondoso y lleno de fruto. Porque el punto importante está en el agua. Para Israel el agua era un gran simbolismo en su cultura. El agua era símbolo de purificación en el templo. Purificación para los sacerdotes, purificación para los utensilios, purificación para las ofrendas.
todo estaba relacionado con purificación, hablando del agua en el templo. Fuera del templo y aún en su historia, Israel también consideraba el agua como un símbolo de pacto. Cuando Israel cruzó por el Mar Rojo en seco, ellos hicieron un pacto con Dios, se estableció allí. Fue como una especie de bautismo en el Señor. Para Israel el agua es desde luego símbolo de vida, porque cuando ellos andaban errantes por el desierto a punto de morir sin agua, Dios les dio agua de una roca, les dio vida. Pero también el agua es símbolo de juicio sobre la maldad del hombre. Por eso tenemos evidencias de un diluvio. Para nosotros, el agua representa más bien a Jesucristo y sus palabras de vida eterna. Es nuestra agua. Jesús es nuestra agua por medio de su palabra. Y si venimos a su palabra no tendremos sed jamás. Es una promesa de Dios. Jesucristo es nuestra agua que nos fortalece, que nos llena de fruto y nos hace reverdecer. Esa es la norma. La norma de Dios para un creyente apegado y adherido a Cristo es un creyente fuerte, firme, con fruto y que todo lo que hace prospera. Cuando la situación no funciona así, es una excepción a la norma. Porque Dios ha destinado que todo creyente que esté adherido a Cristo llegará a la meta, encontrará el éxito, hará la voluntad de Dios, todo lo que haga prosperará. Esa es la norma. Todo saldrá según el plan, pero no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con su palabra. Jesucristo es la parte más importante de este pasaje y la parte más importante de nuestras vidas. Él es agua corriente, agua cristalina, agua que da vida, agua que purifica, agua de pacto. Él es nuestra agua. En el verso 4, Dios también hace otra afirmación. El Salmo 1 está lleno de afirmaciones. Luego Dios dice, no así los malos. No así los malos se refiere a la imagen de este árbol frondoso y lleno de fruto, que está así porque está adherido al agua, porque está plantado junto a corrientes de aguas. Luego dice, no así los malos. Nos está mostrando la imagen de un malo que no tiene nada de parecido a ese árbol frondoso, porque no está plantado junto a corrientes de aguas. Y entonces nos muestra otra imagen, una imagen de muerte, una imagen de tristeza, una imagen de amargura, una imagen de soledad, una imagen de abandono, una imagen tenebrosa. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esa frase por sí sola puede no generar escalofríos a nuestro cuerpo, pero cuando comparamos la imagen anterior con esta imagen, podemos ver una imagen de vida y de este lado una imagen de muerte. Mientras de ese lado vemos un árbol fuerte, amplio de tronco, abundante en fruto y en hojas, por el otro lado vemos simplemente una vara seca, sin peso, sin vida, que es arrastrada por el viento hacia todas partes y en todas direcciones. No tiene un lugar fijo, no tiene identidad, no tiene propósito porque no está arraigada, no tiene vida porque no tiene agua. Son imágenes totalmente diferentes. Y aquellos que leyeron este salmo entendían esas dos imágenes. Mientras una imagen era de gozo, luz y vida, la otra imagen era de llanto, tinieblas y dolor, y confusión, tristeza. Mientras de un lado vemos al justo, al creyente, bienaventurado, adherido a Cristo,
arraigado, recto y fructífero en Jesucristo, el malo es simplemente una paja seca, que no tiene ningún propósito en la vida, que en sí mismo no tiene vida y que no tiene esperanza. Y es una afirmación de parte de Dios. No tiene esperanza. Salomón dijo: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Así como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Proverbios 10:25. Es una imagen aterradora de comparación. La imagen de este paisaje que Dios nos está mostrando es un paisaje aterrador. Aterrador para unos, pero glorioso para otros. Para el justo es muy diferente. El justo prosperará, el impío no. Su realidad es diferente. El justo es todo lo contrario a una paja seca que es arrastrada por el viento sin propósito, sin vida y sin esperanza. Escucha lo que en otro salmo Dios dice acerca del justo. Pon atención y vas a ver plasmado todo esto en ese salmo. Escucha. Este salmo comienza diciendo: Jehová es la porción de mi herencia. Dios es nuestra porción, es lo que nos toca a nosotros, es tu herencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Notas lo que al principio Dios decía en el Salmo 1 acerca de no seguir el consejo de malos? Pero ¿qué dice aquí? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. No sigue el camino de los malos. Jehová va siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque está a mi diestra, árbol plantado junto a corrientes de aguas. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y mi alma se llenó de gozo, y mi carne también reposará confiadamente. Este salmo es el número 16, del verso 5 en adelante. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. No hay duda que son bienaventurados y dichosos aquellos que encuentran en Jesucristo propósito, vida, fruto y esperanza. El justo prosperará, el impío no. Por tanto, ¿qué es la conclusión de lo que Dios dice? Por tanto, una vez que están los dos horizontes, la promesa al justo, la diferencia de aquel que se deleita y que busca el consejo de Dios en comparación a aquel que sigue el consejo de los malos y que termina aborreciendo toda justicia, sentado en silla de escarnecedores. En el verso 5, Dios dice: por tanto, en conclusión a lo dicho anteriormente, Dios dice: no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová
y ahí está la razón, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La razón de que ningún malo se levantará en el juicio y ningún malo en la congregación de los justos es porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Otra traducción de ese mismo pasaje es un poco más clara. Esa traducción, a partir del verso 5 y 6, tú puedes seguirme en la que sea que tú tengas y compleméntalo con esta que yo voy a leer. Esta traducción, que es Palabra de Dios para Todos, de esos dos mismos pasajes, dice: por eso los perversos siempre serán declarados culpables, y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos, porque el Señor protege a los justos, pero destruye a los perversos. Es mucho más clara esa traducción, ¿no crees? Por eso los perversos siempre serán declarados culpables, y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. Eso es una declaración de Dios. No se puede que el perverso sea declarado inocente. No se puede. Eso no va a suceder nunca. Los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. No se puede tampoco. Es decir, que el camino que nosotros elijamos va a ser determinante en el futuro de nuestras vidas y nada lo va a modificar. Si elegimos el camino del malo, no va a haber opción para ese malo. Sin duda perecerá. Pero si elegimos el camino del justo, tampoco va a haber opción. Ese justo será glorificado eternamente. No hay opción en ambos. Dios establece un inicio de la opción, pero también establece en la muerte el fin de esa opción. Una vez que una persona muere, dependiendo el camino el cual haya tomado, así será su destino eterno, y no hay modificación a eso. Es imposible, dice Dios, que el día que nosotros estemos de Él, y ahí yo me incluyo con toda seguridad en los justos, dice que no va a haber opción de que por alguna equivocación o error en el contrato, en las letras pequeñas, por un error en las cláusulas, haya un malo que se levante junto a los justos. Eso no va a pasar nunca. No vamos a encontrar a ningún malo que se levante allí por error, por influencias. Eso no va a pasar. El malo tendrá su castigo. Puede ser que durante esta vida él se burle, deleitándose y gozándose en esa falsa y engañosa delicia, pero al final será indudable que recibirá un pago y no se va a levantar. Nosotros nos vamos a levantar en el día del juicio para recibir nuestro galardón, pero ellos se quedarán postrados, perecerán, no se van a levantar. Su suerte está echada. Su destino está sellado. Su fin está determinado. Pero también el nuestro. Porque si estamos junto a las corrientes de agua, también tu destino está sellado. Tu final también ya está dicho. De manera que nuestra elección que hacemos por ese camino debe de ser la mejor, hermanos. El mundo tiene sin duda un cierto atractivo perverso que engaña al hombre sin Dios. Por medio de ese atractivo, le presenta un paisaje de libertad. ¿Cómo puede ser posible que dos personas, viendo el mismo paisaje de Dios en el Salmo 1, entiendan cosas diferentes? ¿Cómo puede ser que dos hombres, viendo el mundo, viendo cómo es y viendo la creación de Dios, entiendan cosas diferentes?
Mientras el malo ve todo, lo considera como un ofrecimiento de libertad, de autonomía y de felicidad basada en los placeres que el mismo mundo le ofrece. Y muchos elegirán ese camino, pero al final todos ellos perecerán. Cuando nosotros vemos esta imagen en el Salmo 1, no vemos una incitación de Dios a una vida libre sin Él. Lo que nosotros vemos es una incitación a una vida plena en Él. Vemos cosas diferentes. Dios ha hecho una promesa al justo y la promesa es: todo te saldrá bien, todo saldrá según el plan, obtendrás la victoria, pero en todos esos puntos es que Dios tiene para ti. Todo saldrá bien según lo que Dios tiene para ti. Todo saldrá según el plan, estableciendo lo que Dios tiene para ti o lo que Dios ha planeado para ti. Y obtendremos la victoria que Dios tiene destinada para nosotros. Tiene un alcance mucho más allá de lo terrenal, mucho más allá de este mundo. Es un alcance eterno. Es decir, que esta promesa es hecha a lo eterno. Y olvida de tu mente lo temporal y lo terrenal. No consideres que lo temporal y lo terrenal, lo actual, representa nuestro destino eterno. No. Nuestro destino eterno ya está echado, está dado. Eso significa que no importa cómo llegamos a la culminación de esa meta, lo que Dios dice es que todos llegaremos. No importa las circunstancias y las condiciones que enfrentemos en esta vida. Las circunstancias y las condiciones no determinan nuestro destino, eso ya está puesto. Las circunstancias en esta vida simplemente son eso, circunstancias. Diferentes para ti, diferentes para mí, pero no deben determinar, ni gobernar, ni dirigir nuestra elección hecha hacia Dios. Son solo circunstancias. La verdadera resolución a esa decisión está en la eternidad. Y cuando estemos en la eternidad, habremos confirmado que la promesa de Dios, todo lo que hagas prosperará, será cierto. No consideres este mundo como el fin. Porque aquellos que consideran este mundo como el fin de la vida y el objetivo de la vida, no podrán permanecer de pie en la eternidad. Por algo, Salomón también, en esa urgencia de advertir al pueblo, Salomón dice: no te entremetas con los malignos, no tengas nada que ver con ellos, no te relaciones entre ellos, no te mezcles entre ellos. Pero también Salomón dice, escucha, ni tengas envidia de los impíos. No te involucres con ellos, ni les tengas envidia, porque para el malo no habrá buen fin. No habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos será apagada. No nos mezclemos con los malignos, ni tengamos envidia de ellos. No tengamos envidia que de alguna forma pareciera que ellos viven en libertad, que ellos viven a sus anchas, que ellos viven en abundancia, que ellos viven en felicidad. No nos dejemos engañar por esa falsa imagen de ese paisaje malinterpretado. Porque Dios es claro cuando Él dice, para el malo no habrá buen fin. Su final no será bueno. Tal vez el trayecto actual pueda terrenalmente ser atractivo, pero el fin es lo que nosotros debemos de perseguir. La razón de por qué elegimos un camino no es por el camino, sino por a dónde nos quiere llevar, a dónde nos va a llevar. Cuando nosotros elegimos un camino, es porque vamos a un lugar. Y si para ir a ese lugar
El camino es malo, el camino no es fácil, el camino no es agradable, el camino no es es pedregoso. Pero si es el único camino, lo vamos a tomar. ¿Cierto o no? No importa que en una intersección haya un camino hermoso, porque yo no voy hacia allá. Yo voy ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Es cierto que el camino que nos lleva a Cristo es un camino difícil, es un camino cuesta arriba, es un camino pedregoso, es un camino que tiene todo tipo de obstáculos perfeccionadores al mismo tiempo. Pero que a los ojos no es el mejor camino, pero es el único que hay. Eso mismo Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, tú puedes tomar el que quieras, yo soy uno de ellos, no. Yo soy el único camino. El mundo ofrece caminos alternativos, hermosos, deleitosos a la carne, en una aparente libertad de gozo y de decisión, donde no haya exigencias, donde no haya compromiso, donde no haya dedicación, donde no haya humillación. Pero ese camino no te va a llevar a Cristo. Es una senda peligrosa, es una senda oscura. No habrá buen fin para los que elijan ese camino. Y la lámpara de los impíos será apagada. Y cuando esa lámpara se apague, el camino se revelará tal cual fue desde el principio. Pero aquellos que lo hayan elegido ya no podrán cambiar. Muchos malos llegan al punto del escarnio hacia el justo, mofándose de que sus decisiones los ha puesto en una silla para gobernar. Y eso resulta ser muy atractivo para corazones cristianos débiles, que suelen ser atraídos a esa silla de escarnecedores. Pero tarde o temprano, esa luz de los impíos se va a apagar. Y cuando se apague, dejará en tinieblas a todos aquellos que hayan tomado ese camino y no habrá opción. La mejor elección es nuestro camino, el que hemos elegido en Cristo. Es difícil, claro que sí, pero es la mejor y la única opción. Es lo que nos enseña el Salmo 1. La única opción es esa fuente de corriente de agua. Todo gira en torno a eso. La elección de a quién tengo a mi diestra. Como decía el otro salmo, si Él está a mi diestra, no seré conmovido jamás. Mantente firme en Cristo, hermano, en su palabra. Deleítate en Él, medita en Él y al tiempo, recibiremos lo prometido por nuestro Dios. No hay duda en eso, recibiremos lo prometido por Él.